Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas de un reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez la hormiga acometió lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar, luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo, exactamente en el punto en el que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las 6 patas hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto el terrón resbaló sobre el papel, partiéndose en 2. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor. Cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla aplastada. La bordeó lentamente y cuando reapareció al otro lado del pucho, la superficie se había vuelto nuevamente oscura, porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga rodaron. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del medio terrón, pero no lo cargó. Cuando reinició su marcha, no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una D oscura y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo la detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso 3 veces más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito, se quedó inmóvil durante unos segundos, luego empezó la tarea de carga. 2 veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A oscura, el andar de la hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado 2 centímetros por la superficie clara del papel cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma. Solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A 5 centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él, esta vez con parsimonia, como midiendo cada sextuple paso. Así todo, llegó hasta su objetivo. Pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse 10 centímetros más allá, semicaído en una de las rendijas que separaban los tablones del piso. Uno de los extremos, sin embargo, emergía hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó en cierto modo una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación desde un ángulo más favorable. Al cabo de medio minuto, la faena estaba cumplida. La carga, otra vez alzada, estaba ahora en una posición más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el zócalo. Las otras hormigas, con sus respectivos víveres, habían aparecido por algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel. Un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de 1 minuto. El palito estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. 2 centímetros más y un golpe resonó, un golpe aparentemente dado sobre el piso. Al igual que las otras, esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito involuntario, en el curso del cual perdió su carga. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde
Hizo un leve avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de 1,5 centímetros. Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó en horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba el zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección, que en ese espacio casualmente se correspondía con la veta. Ahora el paso era rápido y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A 2 centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto, apareció un pulgar, un ancho dedo humano, y concienzudamente aplastó carga y hormiga. Escuchar un fragmento de Imagen y Semejanza de Mario Benedetti, leído con la resonante voz de Arantxa. Son las 9:38 de la noche. Bienvenidos a Hora Abierta. Andamos perdidos en este caos climatológico. No sé cómo se percibirá en el resto del mundo, pero aquí en nuestro pequeño reducto veigueño nos desvariamos entre temperaturas de 0 grados por la noche y 20 grados de sol por el día, perdidos sin saber por qué agujero asomarnos y con las plantas extraviadas. Nos acompañan en el equipo técnico José y Joaquín. Buenas noches. Arantxa, la que acabamos de escuchar. Buenas noches. Daniel. Buenas noches. Ramón. Buenas noches. Y una amplia representación de la Comisión de Fiestas que veremos enseguida. Recordamos las vías de contacto de vuestro programa, porque sin vosotros no existiríamos ni siquiera nosotros como entidades vivas, filosóficas, pensantes. El teléfono de contacto con las líneas abiertas durante toda nuestra hora, que suele alargarse, es el 655-261931. El correo electrónico para desvaríos, dudas y retos es horaabiertaradio, todo junto, @gmail.com. Tenemos un número de WhatsApp, el 674-304652, y nos podéis seguir en el creciente Facebook y en iVoox con la descarga de audios. Buenas noches y bienvenidos. Pasamos directamente a debatir sobre el reto de la pasada semana, que ha resultado altamente intimidante, pues no hemos tenido, por desgracia, la participación a la que siempre os animamos. Hablábamos del miedo,
hablábamos de fobias en toda su extensión y expresión. No importa el sentido que queráis darle, porque el sentido de uno mismo es el que todo lo vale. Y me gustaría ver quién puede romper el hielo esta noche de entre los que aquí estamos. Miedo escénico, quizás sea el primer miedo al que podíamos aludir. Miedo en la cueva. A mí se me ocurría un miedo, Estaba pensando, no sé si está catalogado, cuando uno tiene miedo a que lo más peligroso puede ser uno mismo. El hombre es un lobo para el hombre, todas esas cosas, ¿no? Y pensaba en la egofobia. No sé si esa fobia está catalogada en algún sitio de estos psicólogos, ¿no? Tenemos a Román buscando aquí en internet a ver lo que... Autofobia. Autofobia. Eso suena más a los vehículos, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero realmente la lista de fobias, si queréis la podemos compartir por Facebook, alguna de ellas, es espectacular, abarcando conceptos que nadie se pudiera imaginar. Sorpréndenos. Hemos leído algunas antes, quería un poco más desarrollar cosas más personales. Yo sé que traéis algo preparado, no como yo, que una vez más olvidé presentarme, ya sabréis quién soy más adelante. Pero sí, como decía, aparte de cosas como la fobia a las bacterias, la autofobia, que es lo que estamos mirando, es aversión a estar solo y aversión de sí mismo. Autodisomofobia, aversión a oler mal. Claro, todo esto vamos metiendo sílabas a medida que vamos avanzando. Ya os digo que la lista es interminable. La ciclofobia es aversión a las bicicletas. La cremnofobia es aversión a los precipicios. Cristalofobia es aversión a tocar cristales de vidrio. Como os digo, podríamos estar así toda la noche y se nos iría el tiempo de programa, ¿verdad? ¿Y existe una fobia? Eso nos pasa muchas veces para limpiar. ¿Al miedo? ¿Hay miedo al miedo? Sí, no recuerdo ahora, no sé si era algo de filo, pero lo busco enseguida. Pero sí me gustaría que desarrollaseis un poco a nivel más, quizás si no íntimo, sí de experiencia propia, si no episodios. Yo sí tenía algo no anotado, pero para comentar un poco después entre todos. Es que vivo sin miedo. A mí sí me cuesta pensar. Terrible. Claro. Podría tenerle a mis hijos, pero es que mis hijos los adoro. Podría tenerle miedo pues cuando tengo que hablar en público, tampoco lo tengo. Miedo al futuro, ¿para qué? Miedo a lo que me pueda pasar, como mucho me puedo morir. No sé a qué le voy a tener miedo. Creo que es una carga muy pesada para vivir con ella. Yo tengo que discrepar un poco en mi línea habitual. Para mí el miedo es el gran motor humano. Habrá mucha gente que diga que el amor o la alegría o todo ese tipo de cosas. Yo creo que el miedo lo pongo por debajo, por encima, básicamente porque cuando tú tienes algo, tienes la pertenencia a algo, tienes un sentimiento, lo primero que te atemoriza es el miedo a perderlo. Cuando no tienes algo, tienes miedo a no conseguirlo. Cuando intentas conseguir algo, tienes miedo a hacerlo mal. Realmente es el motor primario y primitivo, que es el que te impulsa a que todas las demás emociones se intenten desatar. Contener el miedo es como contener el caudal de la mar. Me parece que es necesario sufrir determinados terrores a cualquier nivel, porque el mayor enemigo, como decía Dani, es uno mismo, y el nivel sugestivo es lo que hace del miedo algo tan terrible. O sea, el miedo es una leyenda que nos han contado para asustarnos por las noches, para tener miedo a las cosas que nos pueden hacer daño, para tener un sentido de la peligrosidad como el que tienen los animales, porque el ser humano de nacimiento es tonto, es bastante inútil. En el fondo el miedo seguramente está en nuestros genes, ¿no? Porque cuando pues el ser humano ha ido evolucionando, pues siempre los más valientes, los más aguerridos, guerreros, han sido los que han muerto en la batalla. Realmente los que tenían miedo eran los que escapaban y los que podían procrear y los que podían, un poco en el fondo somos descendientes de los más miedosos, ¿no? Pues yo creo pensar que es el propio miedo el que te impulsa, y diferenciar un poco del miedo de la cobardía. El miedo te hace que puedas abrir una puerta, y el no querer afrontar ese miedo es lo que te hace huir. Pero como he dicho, tampoco tengo la verdad absoluta, tengo verdades que me sirven a mí mismo, pero evidentemente no a todos los demás. Por eso me interesaría escuchar las voces de Ramón y las de Arantxa. Yo efectivamente creo firmemente que somos víctimas en general del miedo, ¿no? De ese miedo a ser nosotros mismos, a salir de nuestra zona de confort, a luchar por nuestros sueños.
porque yo a veces puede implicar un cambio, una pérdida de estabilidad económica, de lo que sea, y eso, claro, que genera miedo y que genera frustración muchas veces. Y lo que me parece todavía más terrible y que quizás se viva más frecuentemente de lo que podemos imaginar es el miedo a decir lo que pensamos. Que también... A la propia sinceridad, sí, por el efecto que pueda resultar los demás. Sí. Hombre, vivimos en una era donde lo que interesa es disfrazarse para ser aceptado. Y sobre todo que no te definan en una u otra parte, ya sea política, ya sea musical, para poder tener tus opciones y puertas abiertas. Cuando realmente lo que te define son tus opiniones y tu esencia. Claro. Sí que es verdad que hay que encontrar, como tú decías, núcleos de seguridad, y hay que saber cuándo se puede hablar y cuándo es tiempo para escuchar. Tampoco nos podemos ahogar en el sonido de nuestra propia voz. Ramón. Yo antes comentaba lo difícil que me supuso dar una definición de miedo. Ahora justo la estaba consultando en la RAE, pero bueno, no la voy a leer porque da igual. Pero el miedo siempre se define o bien como por un rasgo físico. Tienes miedo, entonces empiezas a temblar, o te paraliza, o te duele una parte de tu cuerpo, o bien por el miedo relacionado con algún objeto, ¿no? Miedo a algo o alguna persona o alguna sensación o algo que te pueda suceder. Entonces a mí me costó mucho definir lo que es miedo. Personalmente yo creo que soy una persona bastante miedosa, pero mi miedo cambia a diario, o sea que tampoco tengo un miedo, no tengo ninguna fobia. Un miedo adaptativo, un gran miedo. Un gran miedo, sí, pero no tengo ninguna fobia que acabas de citar tú ni ninguna otra rara, eso creo, vamos. Ahora me tendría que psicoanalizar para... Está por rascar la superficie. Ya. Paso de seguir pensando, porque igual... Por favor, apagar las luces. Sí, y apagar el micrófono también. Eso es demasiado. Bueno, nada, yo quería añadir sobre todo por ver un poco lo más tribal. Yo sí recuerdo de pequeño que tenía mucho miedo a la oscuridad. A mí me atrae mucho el propio miedo. Normalmente las cosas que me dan miedo las persigo con fervor hasta que las desentraño para saber por qué les tengo miedo. Me pasa con determinados animales o insectos que me parecen tan atractivos, precisamente su capacidad seductora viene por el propio miedo que me dan. Y sí me pasaba de pequeño que sentía pánico a la oscuridad. Y por muchas circunstancias de la vida, yo desde muy pequeño tenía que dormir en una casa sola. Dormir en una casa sola es terrible, da igual que estés en un pueblo o en una ciudad. En un pueblo, porque es más sorpresivo, a lo mejor hay silencio absoluto hasta que crepita un árbol en la noche y te mueres, te da un paro cardíaco. Y en una ciudad es que el ruido es constante pero a la vez variable. Bueno, también es terrible. Y ahí es donde trabaja, sobre todo en la mente de un niño o de alguien que está muy asustado, el formato de la sugestión, que es lo que hace que los monstruos se multipliquen y que cobren tangibilidad. A esa hora, claro, cuando tienes miedo a la oscuridad, lo que tienes que hacer es tener todas las luces encendidas, pero cuando hay luces hay sombras, que son casi más terribles que la propia oscuridad. Y llegó un momento donde sí que es verdad que incluso con el pensamiento de un niño, hablamos de 5 o 6 años, la impotencia era terrible. Quedarse solo y estar en un estado inestable todo el tiempo, con lo cual intenté ir adaptándome a ese miedo. Intentaba apagar las luces, luego rápidamente las tenía que encender y hacer un check-in de toda la casa, habitación por habitación, tras puerta, bajo todas las camas, para asegurarme de que nada había entrado en ese formato de oscuridad. Y así fue poco a poco como me fui adaptándome mentalmente a la aceptación a la oscuridad, que no traía nada terrorífico, pero que sin embargo, por lo que fuese, algún cuento, pues yo recuerdo que en varias guarderías donde estuve yo, de las que iba saltando cual conejo, nos contaban historias terribles que dejaban a los niños machacados. Alguna guardería la llegaron a denunciar a uno de los profesores. Y hubo un proceso como niño donde tienes que enfrentar ese miedo, y ahora al muy poco tiempo, a los años, solo podía dormir en la completa oscuridad. Qué curioso.
Tras esta terapéutica charla, donde encima no tengo que pagar, vamos a dar paso a la entrevista y concederle la palabra a Arantxa, que tiene más y mejor verbo que el resto, para presentarnos a la comisión de fiestas. Por favor. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Baniela. Él forma parte, junto con otros compañeros que hoy no han podido estar aquí, de la comisión de fiestas de Vegadeo. Buenas noches, Dani. Hola, muy buenas noches. Dani, vosotros empezasteis, creo que erais 3, ¿no? Cuando empezasteis, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando empezamos éramos 3. Pues empezasteis juntos esta andadura pues en el 2016, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, ahora va a ser la 4ª temporada que vamos a estar. Sí, cogisteis el relevo de la anterior comisión, a los que queremos mandar desde aquí un saludo, darles las gracias por toda la dedicación de varios años, y a todas las comisiones anteriores que creo que hacen una labor magnífica, a veces poco reconocida, y que supone, bueno, mucho trabajo, como seguro que nos cuentas ahora. Fue una suerte para el pueblo de Vegadeo que en ese año cogierais la comisión. ¿Y qué recordáis qué recuerdas tú de ese momento en el que os planteasteis comenzar con esto? Pues mira, fue muy fácil. Nos decidimos ir porque vimos que no había nadie que se atreviera a meterse en la comisión. Entonces hubo una primera reunión que la hizo el ayuntamiento. Nos presentamos ahí. Bueno, me presenté yo, estaba el que falleció, el cura, y 2 personas más, que eran los de Ascove. Ninguno de ellos estaba dispuesto a coger el cargo, y entonces dije, pues yo, si encuentro a alguien más, me apunto. Y después fui hablando con compañeros, fui buscando compañeros de toda la vida, y fue cuando encontré con Alex. Y Alex me dijo que sí iba yo, que iba. Vale. Y después hicimos otra reunión y ya fue cuando apareció Jandrín. Y entonces ya enlazamos los 3 y fue perfecto. Y a empezar el camino. Una gran responsabilidad enfrentarse a la organización de las fiestas de Vegadeo, saber que se juega con mucho dinero, mucho sufrimiento en el camino en estos años. El peor año fue el primero. Quieres que no sabíamos tampoco cómo el funcionamiento de la comisión, entonces teníamos que estar llamando cada poco a la anterior comisión, a tanto Ángel como a Armando, y gracias a Dios nos ayudaban en todo lo que necesitábamos. A partir del primer año ya fuimos captando las ideas, cómo había que hacerlo, y todavía a día de hoy todavía estamos aprendiendo, poco a poco vamos a ir mejorando. Claro. Hay que tomar muchas decisiones, contratar orquestas sí, que hay de distintos estilos, de distintos precios. Las fiestas además en Vegadeo coinciden en unas fechas sí, creo que muy caras, ¿verdad? Sí. Y decisiones que además cuando oyes a la gente comentar, es que con esta orquesta se baila poco, con esta no sé qué, que es muy difícil tomar estas decisiones. ¿En qué os basáis para decidir? A ver, lo primero que intentamos es hacer una programación lo más fuerte posible, y para ello hay que hacer varias combinaciones, entablar un poco de baile para las primeras horas, con después buscar una orquesta o un grupo que sea para la juventud. Entonces intentamos siempre hacer una buena combinación en los 3 días, y si se puede, algún año intentamos también traer algún grupo de rock, como fue América de Vigo, como es Asia, sí, también un poco diferentes. Sí que otros estilos. Mucho éxito tuvo. Y claro, todo ello conlleva tener que hacer muchas actividades a lo largo de todo el año porque hay que recaudar mucho dinero. ¿Me puedes decir qué cantidad, por ejemplo, movisteis el año pasado aproximadamente? Sí, te lo puedo decir perfectamente. Los gastos totales fueron 67.000 euros el año pasado. Claro, que se comienza la temporada y ves que ves esa cantidad, ¿no? Y la verdad que da miedo, ¿verdad? Como antes hablábamos, esto sí que da miedo también. La verdad que sí, porque y lo peor de todo, sobre todo que esto nos pasó, una anécdota que nos pasó el primer año, quedaba una semana para empezar para las fiestas,
y quieras que no teníamos ni un tercio del dinero en caja. Y decimos, mi madre, ¿cómo vamos a conseguir el dinero? De esto? Claro, pero es todo por donativos a última hora y... Pero sí, se llega. Bueno, hicisteis muchas actividades de comidas, de churrascos, tal. La verdad que os movisteis un montón y este año vais por el mismo camino. ¿Tenéis actividades previstas estos meses para recaudar? Sí, a ver, la primera ya que vamos a realizar, que no es para recaudar exactamente, estamos colaborando con el pueblo, que es la del carnaval, que posteriormente igual me haces alguna pregunta. Después vamos a hacer, el 12 de abril, vamos a hacer el cuarto Spring Party, un festival que hacemos en el recinto ferial, y os adelantamos que traemos a la orquesta Capitol y a la orquesta Marbella. Después realizaremos el 1 de junio, haremos la fiesta del Fondrigo, en colaboración con el Bar Miranda. Después tenemos también una fecha sin determinar para hacer la fiesta del Palacio, que el año pasado no lo pudimos hacer y la gente por la calle nos está diciendo que la hagamos. Y después nada, ya las fiestas en sí. Bueno, y después te voy a decir una cosa a mayores, sí. Pues muy bien. Para finalizar. La contratación de las orquestas para agosto, me imagino que ya está cerrada o todavía faltan cosas por ultimar. Concretamente este año ya tenemos firmado todo. Ya lo firmamos ya desde el 20 de agosto del año pasado. Y ya te podemos adelantar también que ya tenemos casi las del 2020. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, eso... implica dos cosas, que tenéis mucho trabajo adelantado y que el pueblo puede estar tranquilo, que vamos a tener unas buenas fiestas aseguradas ya en 2019 y 2020. Nuestro planteamiento desde el principio fue poner a Vegadeo en el top de gama y estamos en ello poco a poco. Sí, todo un lujo. El evento más cercano, y espero que sea una cita ineludible para que la gente venga a Vegadeo, son los carnavales, como antes mencionabas. Háblanos del desfile de este año. ¿Qué día, horario? Vale. El carnaval va a ser el viernes 1 de marzo. Va a ser el primer carnaval oficial que va a haber en la zona. El horario en principio está puesto para las 8:30, si no hay ningún tipo de modificación. Después del desfile sí que vamos a hacer una gran churrascada en el medio del parque, que ya os lo adelantamos. Va a haber tickets a la venta a 12 euros en las 3 librerías de Vegadeo, y el mismo día sí que ya va a costar a 15 euros, así que os animo a que lo compréis ya con anterioridad. Después, posteriormente, habrá una fiesta amenizada con la orquesta versión original y Alejandro Martínez DJ. Ah, muy bien. Así que hasta altas horas de la madrugada. ¿Y qué nos puedes hablar de premios? Premios, pues... quieras que no, esto sí que nos cuesta más recaudarlos, porque es verdad que nos ayuda mucho la asociación ASCOBE. Ellos aportan en vales una cantidad importante, y los locales propios de Vegadeo, aparte de estar suscritos muchos a ASCOBE, aparte también nos dan el dinero, porque el dinero lo sacamos todo de los locales, hay que decirlo, y del ayuntamiento de Vegadeo, claro. Y claro, quieras que no, cuesta que subir los premios, pero bueno, aún así llegamos a los 3.200 euros más o menos en premios. Bueno, muy bien, es un buen atractivo para que venga gente, que participe la gente de Vegadeo y que se anime la gente de otros sitios. Además, como decías, coincide de viernes, sí, el primero de toda la zona, con lo cual es un fantástico día para que la gente se estrene. Sí. Yo quería hacer un par de preguntas. Me acuerdo cuando en el Pleistoceno empecé a venir para Asturias, que igual que la antigua leyenda decía que se podía recorrer a España si fuese una ardilla de árbol en árbol, que Asturias se recorría durante el verano, julio y agosto, de fiesta y en fiesta, cubiertas todas cada día y en cada zona. ¿Hay mucha rivalidad entre fiestas? Rivalidad no, pero cada uno intenta ser la mejor. Entonces hay que hacer una buena programación. Pero piques sí, robos de orquestas, últimamente como si fuese un fichaje de fútbol, intento de más previsión, copias de iniciativas que han tenido otros pueblos. No tanto, pero bueno, todo, a ver, el que está metido un poco en la música sabe que hay 3 o 4 orquestas top. Y entonces, si consigues tener 1 o 2 en tu programa, ya triunfas. Y lógicamente todo el mundo quiere tenerlas. Su respuesta es tremendamente política, pero su cara aquí en directo nos lo está diciendo todo. Y para los que no entendemos mucho de orquestas, ¿cuáles serían las orquestas top? Ahora mismo, pues ahora mismo el top, el número 1 siempre fue y será, hasta que lo quiera Dios, va a ser Panorama. Después ya están París de Noia, Olympus, Capitol, Cinema, Finisterre. Y todas son de Galicia, ¿verdad? O casi todas, vamos. Casi todas, pero también las hay asturianas con calidad, como puede ser Asia. Pero Asia se sale un poco de lo que es la orquesta, lo que decías antes, es como más rockera, ¿no? Sí, toca música diferente, pero bueno.
pilla un poco de todos los estilos. Y perdón que estoy polarizando un poco la entrevista. ¿Y por qué hay tanta como tradición de orquesta en Galicia? Pues buena pregunta, pues ahí no te lo voy a poder responder. No sé, surgió. No se acostumbre, sí. ¿No? Sí, la cultura... Porque eran muy religiosos igual, no sé. Es una idea, no te puedo decir. Yo lo que creo que sí que se está viendo es que la juventud está retomando más el tema de ir a las fiestas de campo y estar en las orquestas, ¿verdad? La verdad que sí, pero eso tiene gracias también un poco al repertorio de las orquestas. Porque antes tocaban un poco más de baile y quieras que no, ahora hacen medio pase de baile y el otro ya lo mete un poco más para la juventud y la juventud ahora les gusta. Me acuerdo este verano pasado, ¿no? Que decían todos los nenos y nenas, el combo dominicano, no sé qué en tal sitio, el otro el tal, el grupo Asia, no sé qué. Vamos, que estaban como muy al tanto de las orquestas cuando hace unos años no oías a los chavaletes jóvenes comentarlo, ¿no? La verdad que sí, la verdad. Sí, yo reconozco que cuando has estado viviendo por zonas de la capital, el tema de las orquestas y fiestas, yo claro, tengo raíces gallegas y sí, lo tengo mucho más integrado. Pero tú llegas a alguien de fuera y dices, una fiesta de Prado todavía, o ir a tomarse de Prado, pero cuando empiezas a hablar de orquestas te miran con una cara de, ¿hacer qué? Dani, ¿nos tienes alguna primicia que nos puedas contar para este verano? Vale, como primicia os voy a adelantar que este año va a haber un día más de fiesta. Así que eso poca gente lo sabe. Tenías miedo, Román, a no tener... La verdad que poca gente lo sabe. Entonces lo habitual, que sería el 14, 15 y 16, le vamos a añadir también que va a haber día 13 de agosto. Fantástico, buena noticia para el pueblo. Sí, y además va a ser un bombazo en Vegadeo y va a conseguir traer mucha gente. Ya lo diremos más adelante. Claro, vamos a dejar un vamos poco de... Sí, hay que sembrar aquí la semillita, pero nada más, esperar. Sí. Perfecto, pues nada, Dani, un lujo contar con vosotros en el pueblo, animaros a que sigáis trabajando en la línea en la que lo hacéis. Nada, brindarnos siempre nuestro apoyo como vecinos y vecinas para lo que necesitéis y que a seguir así. Los compañeros, si quieren comentaros más. Agradecer a Dani, aparte por el tema de la multiplicación, pues la han liado al final para venir solo, por eso la broma inicial. Hay que decir que también es parte del equipo de la radio, con lo cual está implicado a alto nivel en muchísimas cosas y tiene mucho mérito, porque a mí me sorprende el nivel de planificación de años vista, con el estrés que tiene, luego no disponer del dinero a lo mejor hasta el día antes. Eso tiene que confluir de manera muy perniciosa en el organismo de uno, y cuando termina, mira, lo he salvado y a los 5 minutos después, bueno, pues a estar jodido otra vez. La verdad que sí, nos dura una semana la alegría. Que sea una semana larga. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí estaremos durante unos años y el cuerpo lo aguanta. Eso esperemos. Gracias. Gracias. La entrevista con Dani, que realmente a mí por lo menos me ha enseñado cosas, espero que con mi ignorancia tampoco es muy difícil enseñarme cosas, pero vamos a pasar directamente a la máquina del tiempo con Dani, que hoy trae otro de esos temas históricos, polémicos, sobre un personaje que marcó no solo a una generación sino a las todavía presentes, que lo tienen en la más alta estima. Por favor, Daniel. Sí, seguramente si hablo de Al-Hajj Malik Al-Shabazz, no sabéis de quién hablo, ¿no? Evidentemente, casi va a costar. Tengo miedo a no darme cuenta. Sí, a mí también me costaría entenderlo, no conocía ese nombre. Yo pensé que era una fobia. Igual si empezamos a decir Malcolm Little, igual algo empieza a sonarnos. Pero bueno, ni es su nombre oficial, que era este nombre árabe, musulmán,
ni su nombre real, quizás el que nos ha llegado, pero por Malcolm X igual sí que conocemos al personaje, igual hemos escuchado, no sé si os sonará, Malcolm X, ¿no? Bueno, pues Malcolm X murió asesinado, mejor dicho, ¿no? Un 21 de febrero, día como hoy, en 1965. Y entre tantas efemérides que hay, porque en el fondo, pues bueno, cuando uno empieza a buscar una efeméride, un dato histórico para hablar en la máquina del tiempo, podíamos haber hablado hoy que era el día de la lengua materna, ¿no? Esto que la UNESCO había dicho que no sé muy bien porque la UNESCO había dicho que era, creo que en Pakistán, me parece haber leído, había muerto un montón de estudiantes y manifestantes por defender la lengua materna, no sé si viene a causa de eso, la verdad. Pero bueno, me pareció interesante el personaje de Malcolm X por la evolución del pensamiento, por ser una persona que bueno, él realmente fue hijo de un activista. También su padre murió asesinado de alguna manera por una, bueno, en la versión oficial dice que murió arrollado por un tranvía, ¿no? Dice que los policías cuando llegaron allí a verlo estaba consciente el padre y les dijo: sí, me he caído y he muerto atropellado por un tranvía. 3 hermanos suyos murieron linchados por blancos. Entonces, pues bueno, este Malcolm X con 6 años se queda huérfano, con la madre en el psiquiatra. Digamos que su relación con los blancos empieza a ser un poco conflictiva. Claro, que le puedan decir que él fue racista, pues bueno, sufrió el racismo. El caso que bueno, voy a empezar a contaros un poco la historia de este hombre que no tuvo eso, una infancia fácil, ¿no? Su padre, como decía, había sido asesinado por esta organización supremacista llamada Legión Negra, Black Legion, aunque bueno, oficialmente no fue reconocido así, ¿no? Supuestamente tenía 2 seguros de vida. No le dieron el seguro porque decía que se había suicidado. Entonces, bueno, su madre acabó en un psiquiatra, este niño acabó yendo de orfanato en orfanato, de centro de acogida en centro de acogida, intentando llevar su vida de la mejor manera posible. Incluso, bueno, llegó a destacar en los estudios, pero él quería ser abogado y su profesor blanco le dijo: un abogado negro, no llevas buen camino. El caso que, bueno, el muchacho no llevaba una buena relación con su entorno, y a la edad de 20 años, después de estar robando, se metió en la droga, bueno, una vida pues que digamos que la sociedad que la había llevado inevitablemente a ser como era, pues acabó en prisión. En una de estas que había llevado un robo, fue a la relojería a recoger un reloj que había llevado a arreglar, porque había robado en casa de un rico blanco y el reloj estaba estropeado. El relojero dijo: un negro con este reloj. Llamó a la policía. Este señor acabó en la cárcel. Y allí en la cárcel, pues bueno, entró, odiaba la religión. De hecho, le llamaban Satán, porque era aversión pura lo que tenía por la religión. Allí conoció a un señor, quiero recordar que era un Bambi, le llamaban, que enseñó de alguna manera a este Malcolm a educarse a sí mismo. Y allí en la cárcel leyó y leyó más. Leía hasta cuando apagaban las luces, él seguía leyendo. Y digamos que empezó pues a educarse a sí mismo, a formarse como persona, a sentir respeto. El tema que bueno, apareció el Islam por medio, y apareció el Islam de una manera casi sectaria. No era un Islam de alguna manera limpio, ¿no? Era un Islam también supremacista. Este primer Islam que conoció Malcolm X le llevó a ser racista, a ver a los blancos como diablos, a transmitir su odio y hacer unos discursos incendiarios. Bueno,
Eso tuvo 12 años, él salió de prisión en 1952 y realmente fue mediático y bueno, incendiario. Él de alguna manera fue haciendo discursos, haciéndose con, bueno, pues ministro de la organización, hasta que se confrontó con el líder, Elijah Muhammad, y bueno, digamos que tuvo problemas, ¿no?, con la Nación del Islam, de la cual después de 12 años salió de allí escarmentado, porque bueno, no era un Islam digamos sano lo que estaba llevando a cabo. Entonces, de alguna manera, su lucha cambió. Él ya no empezó a seguir criticando a los blancos pues eso, de alguna manera ya no pensaba que los negros fueran superiores, sino que, pues bueno, cuando llegó, él hizo algunos viajes, entre ellos fue a la Meca en una peregrinación, y allí un poco se transformó su visión. Entonces vio que los blancos igual tampoco eran tan malos, ¿no? Que igual también, pues, no era una cosa de blancos contra negros, sino de buenos contra malos. Y bueno, una vez que dejó la Nación del Islam, él enfocó la lucha afroamericana, y la enfocó como una lucha por los derechos humanos, ¿no? Y empezó a opinar que los afroamericanos pues tenían derecho a defenderse de sus agresores, y argumentaba que si el gobierno no los protegía, pues que ellos mismos deberían protegerse. Y enfatizó sobre todo que había una conexión directa entre la lucha de los afroamericanos por la igualdad de derechos con la lucha de liberación de las naciones del tercer mundo. Y su opinión sobre la gente blanca y sobre el racismo se podría definir en una conversación que tuvo 2 días antes de morir asesinado, que dice así: hermano, ¿recuerdas el momento en el que una chica universitaria blanca entró en el restaurante con el propósito de ayudar a reunir a los musulmanes negros y blancos, y yo le dije que no había ninguna posibilidad y se fue llorando? Pues bien, he vivido para lamentar ese incidente. En muchas partes del continente africano vi a estudiantes blancos ayudar a la gente negra. Algo así mata un montón de argumentos. Hice muchas cosas como musulmán negro de las que me lamento. Era un zombi, estaba hipnotizado, y eso me costó 12 años. Ahora me alegro de estar libre de ellos. 2 días después morí asesinado en Washington. ¿Quién estaría detrás? Desde luego que él no tuvo miedo. Es apasionante la vida de Malcolm X, de estos personajes que siguen siendo reverenciados, porque además muchas veces las figuras que abren nuevos caminos se van perdiendo en el devenir de las generaciones, y sin embargo, sobre todo en Estados Unidos, están mitificados de tal manera que evidentemente en la gente de raíces africanas, en los negros, en afroamericanos, como se quieran denominar, sigue habiendo un gran respeto. El día suyo es uno de los más respetados, y es muy triste que la historia de toda esta gente que se hace muy grande para defender los derechos de los demás sea siempre aprendiéndola por las duras y por las peores, a base de escalar una escalera de cicatrices. Pero claro, eso luego le da más mérito y le pone en la simbología de leyenda. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre tamaño personaje, y si no, vamos a pasar directamente con Ramón, que nos aguarda con la agenda cultural.
las distintas. Bueno, pues la agenda cultural beigueña comienza mañana a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, que como anunciábamos la semana pasada estará Gumersind Dorrego para hablar de su libro La vida y su sentido abriendo caminos, ¿no? Que es un libro, una aproximación desde distintos puntos de vista sobre el sentido de la vida, ¿no? Sobre el sentido de nuestra vida, desde la neurología, la biología, la física cuántica o la religión. Luego ya cruzamos un poco la calle y nos vamos hasta el recinto ferial el sábado 23, que de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde se recupera el encuentro de bolillos en Vegadeo, ¿no? Y que ahí nada más y nada menos que apuntadas 600 personas, ¿no? Más de 600 personas. Y bueno, son unas jornadas de convivencia y aparte pues habrá como demostraciones y habrá exhibición de lo que es el arte de las bolilleras. Luego ya volvemos otra vez a la Casa Cultura el domingo 24 a las 6 de la tarde con los encuentros teatrales Elisa y Luis Villamil, el Memorial Félix Menéndez, que este domingo nos vienen a visitar la Capacha Teatro, con una comedia titulada Ahí en el Rancho Chico, de Antonio y Manuel Paso. Y bueno, es como una comedia de líos de una tía que quiere casar a una persona con un rico soltero, y bueno, será pues cómo se va desarrollando la historia de cómo cazar a un soltero. Un buen partido, sí, que se decía antes, igual se sigue diciendo ahora también, no sabrá. Luego, también en la Casa de Cultura, el lunes y el martes 26, tenemos lo que es la reunión del Club de Lectura, con dos obras que ya había hablado hace, yo creo que igual en el primer programa todavía, ¿no? Sí. De Philip Roth y de Ian McEwan, como son La Mancha Humana y Expiación. Son dos obras yo creo que bastante interesantes, pero hablan de temas eso, como de la condición humana, de lo que es el interior que tenemos todos dentro, ¿no? De la culpa, la búsqueda de la libertad, la mentira, las decisiones equivocadas que acaban afectando pues al futuro de nuestra vida. Y bueno, decir que es una actividad totalmente libre y gratuita, que se puede apuntar todo el mundo, y que aunque igual a veces club de lectura y puede sonar un poquito impedante, no es en absoluto, o sea que está invitada a toda la gente, que no hay ni que haber leído mucho, ni que haber leído poco, ni simplemente es ganas de leer unos libros y de compartir esa experiencia con otra gente. Sí, no se espera que hagas un trabajo de texto ahí. No, ni mucho menos. No, pero es bueno dejarlo claro. Sí. Luego ya el miércoles 27, por último, hasta el jueves que viene, tenemos una película en la Cinemateca Ambulante, una película italiana que se titula Dogman, que es la última película de Matteo Garrone. Matteo Garrone, para el que no le suene el nombre, igual le suena si digo que fue el director que llevó a la pantalla el libro de Roberto Saviano, Gomorra. Sí. Y bueno, Dogman es una recreación un tanto libre de unos hechos que en 1988 conmocionaron a la sociedad italiana, ¿no? Esto era un hombre que se dedicaba a un peluquero de perros, también adiestrador, y de repente llegaba a un barrio un matón mafioso y tal, y la coge con este hombre que era pocado, que era piquiñín, que era tal, y entonces un día, cansado, el peluquero secuestra al matón y le está torturando durante 7 horas hasta que lo mata. Esa es la historia que se cuenta, que aunque suene una historia así un poco macabra, yo creo que está tomada como con cierta ironía y distanciamiento, y sobre todo habla como un poco de lo que es la vida en los barrios antes, cuando había comunidad y
y de cómo una persona puede trastocar todo lo que es un barrio pues humilde y trastocar lo que son las reglas no escritas de convivencia, y entonces como la gente pues se planta cara ante este tipo de matones. Tiene una visión muy lúcida esa película, no la he visto, pero me leí bastante sobre ella, sobre las relaciones humanas. Eso parece. Ya te digo que aunque el tema sea un poco escabroso, no incide tanto en lo que es la violencia en sí, como en lo que son las relaciones entre la gente del barrio, de una ciudad. Sí, en diálogos y relaciones y... O sea, porque habrá alguno que lo sepa, ¿no? O sea, habrá algún vecino que sepa que tiene al matón encerrado y eso, ¿no? Yo no lo sé si durante... Sin spoilers, por favor. Bueno, yo que iba a hacer un añadido para el jueves 28, ¿vale? Porque va a ser antes de que sea el programa, a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Va a haber también una charla cultural, agrocultural, porque va a ser en torno al tema de la vespa velutina, ¿vale? Va a venir un experto trampeador y va a hablar de estrategias de trampeo. Y bueno, va a ser también algo abierto para el público y que bueno, quería aprovechar también la coyuntura para meterlo en la agenda, ¿no? Por recordar también eso el jueves 28 a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Muy recomendable, y vamos a pasar con esa misma palabra a las recomendaciones. Quería empezar con una película que se quedó en el tintero a red de todos los temas que tratamos la semana pasada: cambio climático, desastres varios, apocalipsis. La película, tengo la sensación de que es muy poco conocida y vais a ver enseguida por qué. Se llama Snowpiercer, el rompenieves, aquí en castellano. Es una película coreana, rodada en inglés, con reparto internacional, basada en una novela gráfica, entre paréntesis, cómic francés, y protagonizada por el Capitán América. Ahora mismo la gente cultureta, en cuanto ha ido Capitán América, ha salido corriendo, y cualquier tipo de interés por el cine comercial en cuanto ha escuchado película coreana ha apagado la radio o cualquier sintonía. La película tiene su interés, es del año 2013, bastante reciente. La sinopsis, por comentarlo muy levemente por encima, que vamos a acabar en hora y nos quedan 6 minutos, a través de un experimento climático a nivel global para solucionar el calentamiento, evidentemente se destruye la vida sobre la Tierra, y los únicos supervivientes se hacinan en un tren impulsado por un motor de movimiento eterno que recorre circular el planeta. Todos los habitantes están en ese tren que no se detiene nunca. Entonces, recuperamos el tema de las utopías y de las distopías que hablamos. ¿Qué características tiene este tren? Que evidentemente, ya hablando a nivel de paisajes, un tren que va hendiendo la nieve a través de todo el planeta, porque la escenografía y la fotografía es espectacular, el diseño es increíble. Evidentemente este tren tiene las peores características de la raza humana, pues un tren de clases y castas, donde los supervivientes son catalogados precisamente por eso, por su estatus. Donde en la parte de atrás del tren es donde está la normalmente llamada como chusma, yo por ejemplo, y la parte delantera del tren hay una sucesión casi infinita de vagones que se montan por estratos y sobre los que no puedes ascender a no ser que hagas un mérito excelente en labor para otras personas. Con lo cual es una existencia y una realidad donde supuestamente la única esperanza está en el propio tren, que es imparable, pero la vida en realidad sigue inmóvil en el tren. A partir de ahí evidentemente se desarrolla un conflicto
conflicto social de alto grado. No hablamos de una peli de acción, ni de rayos láser, ni de superhéroes. Hablamos de una película de crítica social amparada en la ciencia ficción. Y evidentemente los personajes que empiezan atrás quieren saber cómo y por qué no pueden crecer en ese tren. Como repito, una película sorprendente por todas las características que tiene. Yo ando persiguiendo la novela gráfica para leerla porque reconozco que aún no la pude leer, y de merecedora visión. Repito, Snowpiercer, el rompenieves en castellano. Y pasamos ahora a Ramón, por favor. Continuando un poco con la máquina del tiempo, quería recomendar un libro que se compró hace poco para la biblioteca de Vegadeo, que se titula Infiltrado en el Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan, que ya a mí me resulta difícil, ¿no? Yo siempre decía Ku Klux Klan. Mejor. Es Ku Klux Klan. Ku Klux, sí. Como un helado. Pues la historia, para quien no la conozca, bueno, es un libro que se basa en una historia real de un hombre, un policía para más señas, Ron Stallworth, que a finales de los años 70 consiguió infiltrarse en la organización esta supremacista blanca. Y bueno, hasta ahí, bueno, que un policía se infiltre en una organización, bueno, son así como criminal, es una historia bastante común. El caso particular, o este caso particular, es que este policía era negro. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Bueno, él hablaba con la gente del Ku Klux Klan por teléfono, y cuando tenía que ir a alguna convención, alguna historia del Ku Klux Klan, es complicadísimo. Yo voy a decir KKK o KKK, que suena más... acudía Chuck, que era otro policía, pero en este caso blanco, ¿no? Tal fue el grado de implicación de Ron Stallworth en el Ku Klux Klan, que llegó a hacer amistad con David Duke. David Duke era por aquella época como el máximo líder del KKK. De la asociación. Sí, de estos que se dedicaban a dar palizas a negros y a matar y a asar castañas, repartir zumo de naranja. El caso es que cuenta una anécdota un poco simpática en el libro, que bueno, este policía era de Colorado Springs, ¿no? Y una vez fue el tal David Duke, que voy a hablar un poquitín de David Duke antes de contar esta anécdota porque tiene cierta relación con España. En el 2007 vino a dar una conferencia en una librería llamada Librería Europa en Barcelona, y por diversos motivos, sobre todo porque bueno, tenía un discurso un poquitín, digamos, racista. La conferencia que iba a dar fue suspendida. Luego este mismo hombre tuvo a bien hacer que el año pasado, cuando las elecciones andaluzas, fue la primera persona, una de las primeras extranjeras que felicitaron a Vox por sus resultados, ¿no? ¡Qué sorpresa! Sí, una sorpresa bárbara. El caso es que, bueno, supremacista básicamente quiere decir que una raza es superior a otra, ¿no? El tal hombre, Ron Stallworth, el policía, sobre todo está orgulloso de que demostraba de que realmente un ser inferior como él estaba engañando a unos seres superiores como los del Ku Klux Klan, ¿no? El caso es que, bueno, a lo que iba, en Colorado Springs se celebró como una convención del grupo este, y ante la falta de personal pidieron a Ron Stallworth que fuera él a hacer servicios de seguridad, ¿no?
sea, que lo primero que le chocó al hombre era cómo venía un policía negro a hacer servicios de seguridad. Pero bueno, la cara que daba él en público con la cara que daba en privado era un poco distinta, ¿no? Entonces, bueno, les echó la mano y tal. El policía, Rom, tenía miedo a que por la voz le reconocieran, ¿no? Y el caso es que él viene a decir un poco de que cuando fue presentado a esta gente del Ku Klux Klan, él decía que tenía miedo a que escucharan mi voz durante un largo rato, pues temía que esta pudiera despertar en su memoria el recuerdo de nuestras numerosas conversaciones telefónicas. Pero no las reconocieron. Pronto mi aprensión dio paso a una sensación de renovada confianza en que habíamos logrado embaucar y engatusar a estos tres individuos y a sus seguidores hasta volverles totalmente incompetentes, ¿no? O sea, es un negro, un ser inferior según estos, riéndose a la cara de esta gente. Y bueno, es la recomendación. Este libro a su vez se basó Spike Lee para realizar una película que fue estrenada el año pasado, en el año 2018, y si no me equivoco está nominada a los Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección, creo. Me pillas totalmente. Y por continuar un poquitín y ya no alargarme más, decir que bueno, que esta biografía, este libro apareció en la editorial Capitán Swing, una editorial madrileña que tiene un fondo bien chulo, y entre otras cosas pues está un poco especializado en lo que es la historia del pueblo negro en Estados Unidos. O sea que si hay gente que quedó más interesada, por ejemplo, en saber la historia de Malcolm X, está la autobiografía de editada por esa editorial que, como digo, tiene un fondo muy muy interesante. Y hasta aquí mi recomendación. Está nominada a la mejor película para los próximos Oscars. Y ahora, para finiquitar el programa, donde ya estamos en deshora, vamos a proponer el reto para la próxima semana. No sé si alguien quiere atreverse a dispararlo. Bueno, que no sea por miedo. ¿Qué os parece algo relacionado con los animales, con la naturaleza? ¿Qué animal? Sorpréndenos, Dani. ¿Qué animal fuiste en tus sueños, en otra vida, antes de ser tú? En tu interior, ¿qué animal brota, muge o ladra dentro de ti? Quizás aúlla mejor. Entre lo de antes y lo de ahora estamos perdiendo oyentes. No os vayáis, no os vayáis. Pues bueno, relacionaos con un animal. Ya sea por empatía, por aspecto, por afinidad, por reencarnaciones varias. O por olor. Nunca se sabe. Os lanzamos esta propuesta para que participéis y colaboréis con nosotros. Recordamos las vías de contacto, el teléfono que ya se cierra, pero que podéis apuntar para otra ocasión: 655261931. El correo electrónico siempre a la vuestra disposición, hora abierta radio todo junto @gmail.com. Número de WhatsApp para mensajes, para audios que no sean muy subidos de tono, por favor, 674304652. Y nos seguimos moviendo en Facebook y nos seguimos moviendo en iVoox. Vamos a cerrar el programa de hoy. Son las 10:35. Terminamos en hora abierta agradeciendo al equipo técnico, Joaquín y José, agradeciendo al amplio número de la comisión de fiestas aquí presente. Dani, por favor. Arancha, buenas noches. Buenas noches. Ramón. Buenas noches.
Buenas noches, Daniel. Buenas noches y gracias a todos, sobre todo a la gente que está ahí sin hablar mucho, que sois importantísimos. Esperamos que hayáis disfrutado desde la radio una semana más con vosotros. Hora abierta. Buenas noches y buena semana.